Hola, buenos días. Vamos a presentar tres vídeos, tres conferencias en las que voy a tratar de explicar qué es esto de la nueva medicina, la medicina germánica, esta nueva medicina que Hammer descubrió ya hace más o menos unos 30 años y que tan en boga está hoy en día y la cual han incluido en multitud de terapias. De una forma u otra, casi todas las terapias alternativas que hoy en día tenemos, todas tienen de alguna manera algo que ver con esta medicina que descubrió el Dr. Hammer en Alemania. Esto se dice que es una nueva medicina. Sí, podemos decirle eso. Yo pienso que más que nada es una forma nueva de entender la vida, una forma de regresar a nuestros orígenes que nos hace llevar la vida, buscar una palabra casi es un poco, no es difícil porque es una vida más conectada, podríamos decir, con lo que somos, más conectada con la naturaleza, que es de donde venimos todos. Es una forma de ser coherentes con nosotros mismos y con lo que hacemos. En estas conferencias, no sé si serán 2 o 3, voy a basarme en una conferencia que impartió un colaborador íntimo de Hammer, español, que se llama Fermín Moriano, y que para mí tiene un gran sentido de comunicación, y voy a basarme en esta conferencia que dio este gran personaje, Moriano, por allá por los años 95, la cual creo que tiene mucho significado y mucha relevancia para poder entender cómo funciona esta medicina que hace que podamos entender de una forma humana, de una forma lógica, de una forma entera, de una forma coherente y lógica lo que nos ocurre a los seres humanos. De hecho, voy a leer casi literalmente su conferencia, aunque en la medida que vaya leyendo iré haciendo alguna referencia a los apuntes. Dice el doctor Moriano, colaborador de Hammer, para empezar esta conferencia, dice: mi madre, cuando conoció esta medicina, me hizo un comentario. Dice: ahora entiendo por qué hay tantas enfermedades y tanto cáncer. Es porque se está perdiendo el confesionario. Qué curioso, el confesionario. Se está perdiendo el confesionario. Todos estamos ligados a la teclita y dejamos de vernos, de intimar en ese confesionario donde nos explayábamos contando todas nuestras intimidades. Por eso, antes había menos. Parece una bobada, pero cuando les explique por qué la nueva medicina, qué es la nueva medicina, lo van a entender mucho mejor. Por primera vez en la historia podemos trabajar con leyes naturales. Esta nueva medicina trabaja con leyes infalibles que se dan en todas las enfermedades. Así como la medicina tradicional se basa en meras hipótesis, en meras conjeturas, en estadísticas, esta nueva medicina se acopla al 100% con leyes naturales, leyes que se dan en el 100% de las enfermedades y de las patologías, que todas tienen un mismo patrón a seguir. Los médicos hasta ahora veníamos trabajando con hipótesis, con axiomas no contrastados, con muchas especulaciones. Esto hacía que pacientes sometidos a un mismo tratamiento dieran diferentes resultados. La medicina clásica es una maraña de interpretaciones, una maraña de especulaciones. Es la única ciencia, por llamarla de alguna manera,
que trabaja sin leyes. Cualquier ciencia, la física, las matemáticas, trabajan con leyes que se verifican en todos sus axiomas, en todos sus hechos. La medicina, todo son conjeturas. La medicina entra en la Academia de las Ciencias francesas a finales del año 1800. Es considerada ciencia, pero realmente los médicos que hemos hecho medicina clásica no la hemos visto como ciencia, sino como un arte especulativo y además aproximativo. Y de ningún modo veíamos resultados de causa-efecto. Por primera vez en la historia, un médico alemán llamado Rickard Hammer, que es un especialista en medicina interna, también cursó la carrera de teología, enuncia leyes en la medicina. Hammer ejerció durante 15 años como jefe de diversos servicios hospitalarios en varios hospitales de Alemania. En la década de los 70 llevaba ya tiempo dándose cuenta de que la medicina era muy especulativa, que no encajaba en las otras ciencias. Se dio cuenta que faltaba algo, que no había orden ni concierto. La muerte de un hijo suyo, que fue un hecho famoso porque fue a causa de un disparo que le dio Víctor Manuel de Saboya, príncipe heredero de la Casa de Saboya, fue un hecho determinante. Él se reprocha a sí mismo no haber tenido el coraje de sacar a su hijo de los tratamientos de medicina clásica y tratarlo como él quería. Tras la muerte de su hijo, Hammer se descubre un cáncer de testículo y su mujer, que es médico oncólogo, desarrolla un cáncer de mama izquierda. La pregunta de Hammer es: ¿cómo es posible que dos personas sanas, relativamente jóvenes todavía, desarrollen ambos un cáncer? Y lo relaciona con el hecho traumático de la muerte de su hijo. Muchos estaréis diciendo, vaya chorrada. No, y en verdad tiene, porque acostumbrados a la medicina clásica, ¿qué cojones, perdonad por la expresión, si me he pasado un poco, qué narices tiene que ver la muerte de su hijo con un cáncer de testículo y un cáncer de mama de su mujer? Bueno, vamos a proseguir. En ese momento, Hammer era jefe de servicios de un hospital, de modo que estaba en condiciones muy especiales para realizar una tarea de investigación. El protocolo oficial para el cáncer es cirugía, quimioterapia y radioterapia, y se sabe cuál es el resultado para el 95% de los casos. Hammer se subleva ante esa posibilidad y, sobre todo, animado por el hecho de ver que hay una incidencia altamente dramática en la vida de él y de su esposa que pudiera estar relacionado con la aparición de la enfermedad. En el hospital universitario donde trabaja, empieza a hacer una cosa que hasta el momento la medicina no había hecho nunca. En realidad, sí se había hecho, pero tan antiguamente que ni se recuerda en los libros de medicina. ¿Y qué es lo que hizo Hammer? Pues preguntarle al paciente por qué cree que está enfermo. Cuando le entraban los pacientes a la clínica, Hammer les preguntaba, ¿por qué crees que estás enfermo? Entonces les empieza a preguntar a los enfermos de cáncer del hospital si han vivido alguna historia o algún incidente altamente traumático en su vida, anterior a la aparición del cáncer. Para su sorpresa, encuentra que absolutamente todos refieren una historia altamente dramática en su tiempo anterior a la aparición de la enfermedad. Todos, absolutamente todos los diagnosticados, todos los que tenían cáncer vivieron una situación traumática previa a la aparición de la enfermedad. En un principio lo que constatan es que todos, absolutamente todos, tienen el hecho traumático.
Luego empieza a analizar por descarte por tipo de enfermedad. Pregunta, por ejemplo, a 100 mujeres diestras con cáncer de mama izquierda para tratar de encontrar un denominador común. 100 mujeres diestras con cáncer de mama izquierda. Las consulta tratando de buscar en esta enfermedad de cáncer de mama izquierda, mujer diestra, una relación vivida anteriormente a la enfermedad que tuviese un denominador común para todas ellas. Y lo va encontrando enfermedad por enfermedad. Las 100 mujeres con cáncer intraductal de mama izquierda tienen un mismo incidente en su vida, un mismo hecho traumático con un mismo colorido. Cuando analiza 100 casos de cáncer de riñón, encuentra exactamente lo mismo. Cuando analiza los casos de cáncer de pulmón, encuentra lo mismo. Un denominador común distinto de la mama y del riñón. Cada enfermedad tiene un denominador común en el hecho traumático anterior a la aparición de la enfermedad. En principio lo que encuentra es la relación entre la psique y el órgano. Encuentra una relación vivida psíquicamente, mentalmente, en relación con el órgano al que afecta la enfermedad. Las vivencias de las personas y el órgano lesionado. La sorpresa más grande que se lleva es darse cuenta que no es una relación del 90 o el 95%, que ya sería como para tener en cuenta, sino que es del 100%. Empieza a darse cuenta que está tocando leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza se dan siempre al 100%. Las leyes de la naturaleza, como todos sabéis, dicen que un objeto se caería 1.000.000 de veces si se lo soltara, puesto que se ejerce sobre él la ley de la fuerza de la gravedad, que es una ley de la naturaleza, y no cabe la más remota posibilidad de que al soltarlo se quede suspendido en el aire. ¿A qué no? Pues lo que ha descubierto Hammer es de esta índole. Yo sé que parece muy duro, muy difícil de creer. Imaginen lo que puede suponer para nuestra clase médica que por primera vez le pongan por delante 5 leyes naturales que se cumplen en el 100% de los casos. Imagínense a un médico que le dicen que hay 5 leyes naturales que se cumplen en el 100% de todas las patologías. Cuando Hammer se da cuenta, esto que acabo de decir tiene un verdadero impacto, porque hasta incluso hay gente que dice que esto es brujería. E incluso, como ya más adelante podremos comentar, estas personas han sido perseguidas, encarceladas, por decir esta gran verdad, de este gran descubrimiento que se da en el 100% de los casos. Y estas encarcelaciones, que han sido protagonizadas por gobiernos de aquí de España, de hace muy pocos años, hacia personas que dieron a conocer esta gran verdad. Esto nos extrañamos cuando pasó con la famosa Inquisición, pero hoy sigue y con mucho más poder. Perdonad por el inciso, pero creo que valía la pena hacerlo. Vamos a seguir con la forma en que el Dr. Hammer hizo estos descubrimientos. Estábamos diciendo que las enfermedades cumplen el 100% de los casos estas leyes de la naturaleza. Como Hammer se da cuenta de esa relación, lógicamente piensa que el ser humano no es solamente una rodilla, no es solamente un codo, no es solamente un pecho.
la medicina clásica, en su superespecialización continua, nos obliga a especializarnos cada día más, a apartarnos nuestros órganos cada día más, a que seamos un ente que tenemos 1000 órganos con 1000 facetas, con 5000 funciones, pero cada una independiente de la otra. Eso es lo que hace la medicina tradicional. No es solamente un codo, no es solamente un pecho. La medicina clásica, en su superespecialización continua, nos obliga a especializarnos cada día más. Es habitual que si a una persona le duele una rodilla, va a un traumatólogo, pero a su vez, ese traumatólogo le deriva a un compañero que es, pero más especialista que él en rodilla. Con lo cual el traumatólogo especializado en rodilla solo sabe de rodilla. Se está perdiendo visión de conjunto, tratando los cuerpos como piezas, por partes, separadas de todo. Y Hammer lo que sí tenía muy claro es que la unidad del ser humano es fundamental. Se da cuenta de que el ser humano tiene psique, tiene un cerebro y tiene unos órganos que todos, de una forma u otra, como él demuestra, y más adelante explicaremos cómo lo demuestra, están todos de una forma muy íntimamente relacionados. Está encontrando la relación entre psiquismo y órganos. ¿Qué está pasando mientras tanto en el cerebro? Porque lo primero que encuentra Hammer es la relación entre la psique, en lo que pensamos, en nuestras ideas que tenemos ahí fuera, y nuestro órgano. Eso fue la primera relación que hizo. Pero él se hace la pregunta, ¿qué está pasando mientras tanto en nuestros órganos? Él, en aquellos momentos, es radiólogo y está harto de hacer escáneres, tomografías computarizadas, y nunca ha visto en el cerebro una señal de nada. Todos sabemos que el cerebro dirige todas las funciones del cuerpo. Sin embargo, esto no es tenido en cuenta por la medicina clásica. Lo olvida sistemáticamente. Todos sabemos que el cerebro controla las funciones de todos los órganos y todos los tejidos que están conectados con todas las células. Es más, la medicina clásica admite que una célula, solo una célula, es capaz de recibir una orden de 55.000 estímulos bioquímicos simultáneos a través de los neurotransmisores, por solo 11 en un orden de 20. Pero en cuanto a estímulos bioeléctricos, es incalculable las posibilidades que tiene una célula de recibir información simultánea. Sin embargo, no tenemos en cuenta este flujo de información y seguimos investigando sobre la celulita, que si los oncogenes, que si la célula hace, que si no hace, que si la célula deshace, como si la célula fuera un ente aislado del resto del organismo, que llevará su propia vida y se mantuviera completamente ajena a las órdenes cerebrales. Todos sabemos que un estudiante a la hora de presentarse a un examen puede tener una colitis. Todo médico diría que es normal y que es producto de un estado de ánimo. Si todos damos un susto, nos aumenta la frecuencia cardíaca, también eso es normal. Ante una situación que nos repele, se nos ponen los pelos de punta, también es normal. La úlcera se llama ya úlcera de estrés, dando por hecho que el estrés es la causa de las úlceras de duodeno. Se habla también del infarto de miocardio en las personas de riesgo que trabajan mucho. Hasta ahí la medicina no le queda más remedio que asumir y que admitir la relación del psiquismo y del órgano. Pero cuando hablamos de enfermedades mayores, la medicina deja de lado estos supuestos. Ella dice, las enfermedades de las que hemos hablado hasta ahora son enfermedades psicosomáticas y que las trate el médico de cabecera, el médico de pueblo o el psiquiatra. Pero dejen para nosotros los cánceres y las enfermedades graves, que son un asunto de los entendidos en la materia. Hammer, ante la posibilidad de que el cerebro pueda dar alguna señal
de lo que está pasando a nivel psíquico y a nivel orgánico, se sienta un día ante un escáner que tiene en el hospital y empieza a hacer escáneres cerebrales, cosa que hasta ahora no se había hecho nunca en aquellos pacientes que tienen una patología neurológica, por ejemplo, un cáncer hepático. Todos sabemos que en la radiología hay unas imágenes que la medicina nunca ha sabido explicar. Son un tipo de circuitos, de circulitos, dispersos por el escáner cerebral que aparecen en lugares diversos y como la medicina nunca pudo darse explicación, son considerados como artefactos producto de la máquina. Son calificados como artefactos, como imágenes provocadas por la misma máquina sin darse ninguna explicación. Hammer se sentó por primera vez en un escáner para ver si esos artefactos tenían algo especial que decirle en relación con la causa y efecto de la enfermedad de la psique y el cerebro. Y para su sorpresa, comprueba que esas 100 mujeres que tenían un cáncer intraductal de mama tenían un redondelito de esos llamados artefactos en la misma zona del cerebro. Todas las mujeres que tenían la misma enfermedad, que tenían un cáncer intraductal de mama, diestras en el pecho izquierdo, todas tenían el mismo circulito en la misma zona del cerebro, que paradójicamente es la zona del cerebro que rige la mama izquierda. Pero si analiza a los pacientes que tienen un problema de riñón, encuentra que todos, absolutamente todos, tienen un artefacto, un circulito o unos circulitos concéntricos en la zona del cerebro que paradójicamente rige el riñón. Tanto es así que descubre una cartografía, añade una cartografía nueva al conocimiento médico. Comprueba que eso que se llaman artefactos, que de hecho salían en todos los escáneres que hacían, pero nadie les dio crédito, comprueba, pues, como decía, que eso que se llaman artefactos no son artefactos, sino la señal cerebral en la que está ocurriendo a nivel psíquico y a nivel orgánico. Es la señal de lo que psíquicamente se refleja a nivel cerebral y a nivel orgánico. Dice Fermín, Hammer me cuenta un día que cuando descubrió eso, se quedó durante 3 horas sentado delante de un escáner porque no daba crédito a lo que acababa de descubrir, imaginando lo que veía detrás y lo que iba a venir. Es como cuando decían que la Tierra era plana, o que cuando un tal Servet dijo que dentro del cuerpo teníamos una circulación sanguínea, o tantas otras muchas cosas que en el mundo se han dicho, y por decirlas y estar constatados y bien catalogados les han hecho la vida imposible. Y como tantas y tantas cosas están ocurriendo hoy en día que son ciertas y tratan de taparlas. Entonces, como decía, que Hammer se quedó, aquel día que descubrió esto, se quedó 3 horas delante del escáner porque él presentía ya lo que venía, porque significaba darle un cambio de 180 grados a la forma en que se aplicaba la medicina tradicional. Un cambio
que después de 30 años que este hombre hizo este descubrimiento, aún no se ha negado a asumir ni a admitir. De hecho, están poniendo un montón de trabas, un montón de impedimentos. Una cosa que me viene a la cabeza ahora: en Israel hay un cierto grupo que sí que se aplica esta medicina con un 95% de éxito. Solamente se le aplica a ese grupo. El otro grupo no se le aplica y están como aquí en la zona occidental. Pues este hombre ya presentía lo que iba a venir. Era demasiado fuerte para que en una clase médica sumamente establecida pudiera asumir semejante descubrimiento. Pero como no podía ser él el único que diera vueltas sobre este asunto, se fue a la casa Siemens donde se fabricaban estos aparatos. Que en Alemania, que es en Alemania la empresa más grande que produce escáneres y todo tipo de aparatos de radiología. Al entrevistarse con el jefe de ingenieros de la Siemens y plantearle lo que acababa de descubrir, este le dice: mire usted, muy alejado de lo que nosotros pensamos, porque nunca hemos creído que esas imágenes fuesen artefactos, la máquina no puede producirlos. Como le dijo el jefe de la fábrica Siemens, le dijo a Hammer que las máquinas que realizaban los escáneres no podían fabricar esos artefactos. De hecho, ya se lo comunicaron a los médicos en su día, porque todos estaban un poco sorprendidos por aquellas imágenes, y en la casa les dijeron que la máquina no podía producir esas imágenes, pero no le dieron la mayor importancia. Era un error de la máquina que se manifestaba, como cuando ocurre cualquier cosa que los médicos no prevén. Es un error, todos son errores de la naturaleza. Y esto le dijeron los ingenieros de la casa Siemens a los médicos, que en su día observaron esto. Les dijeron que eran unos errores de la máquina, cosa que los ingenieros de la casa Siemens no se lo creyeron, pero lo dejaron, como a ellos no les importaba tampoco mucho, lo dejaron así, hasta que cuando Hammer fue a hablar con este señor, pues les manifestaron lo que en su día hablaron con la clase médica. Pues mire usted, muy alejado de lo que nosotros pensamos, porque nunca hemos creído que estas imágenes fueran artefactos, la máquina no puede producirlos, pero como la clase médica no puede explicarlos, y nosotros tampoco, se sigue sosteniendo que lo son. Pero podemos salir de dudas, podemos crear un protocolo, y durante 6 meses vamos a estudiar con 2 máquinas diferentes para ver si son realmente artefactos o están en la cabeza del individuo. Y eso es lo que hicieron. Hicieron un protocolo y observaron que en realidad aquellos famosos artefactos no los producía la máquina, sino que eran unas señales de que cada enfermo producía una serie de círculos según la enfermedad que tenía en una parte determinada del cerebro. La conclusión es que esas imágenes estaban en la cabeza de los pacientes y eran la señal de las enfermedades orgánicas. Así que Hammer postula, con este descubrimiento y con esta confirmación que le hacen desde la casa Siemens, y con los experimentos y con las observaciones que él hizo con los diferentes enfermos que iba tratando, que todos tenían un mismo patrón en el cerebro, postuló una de las 5 leyes que él descubrió. Postula la primera ley, y él la llama la ley del hierro del cáncer. Dice así, postula su primera ley, ley del hierro del cáncer. Hierro porque se cumple en el 100% de los casos. Y no solamente vale para el cáncer. La ley se llama ley del hierro del cáncer y de las enfermedades del cáncer, similares al cáncer. La palabra cáncer en la medicina que nosotros trabajamos ha perdido toda fuerza y toda tragedia. Este es el concepto que Hammer descubre con esta
nuevo descubrimiento, valga la redundancia, que el cáncer, que la palabra cáncer para esta nueva medicina ya no tiene drama, ya no es traumática, pierde todo el sentido y toda fuerza y toda tragedia. La primera vez que la formula esta ley, Hammer dice: todo shock psíquico altamente traumático que nos toma por sorpresa y es vivido en aislamiento, produce una ruptura del campo electrofisiológico en un área concreta del cerebro, y a partir de ese momento se lesiona el órgano que gobierna esa parte del cerebro. Esa es la primera ley, en la cual demuestra que hay una relación de la psique, del psiquismo, de lo que pensamos, una relación en nuestro cerebro, en los focos estos concéntricos de la máquina que acaba de constatar con los de la casa Siemens que se verifican en cada enfermedad, y otra relación en el órgano. Son una triada: psique, cerebro, órgano. Y eso se da en todas las enfermedades. Dice: todo bioshock, toda vivencia vivida traumáticamente, todo bioshock psíquico, altamente traumático, hiperagudo, te pilla a contrapié, inesperado, produce esos efectos. Que te pilla a contrapié y vivido en aislamiento, esto es tremendo, es importantísimo y condición sine qua non para que se produzca el cortocircuito cerebral. Es decir, que cuando recibimos una mala noticia o una cosa inesperada que nos conmueve, que nos mueve del sitio, es la fuerza que provoca ese cortocircuito en el cerebro. La persona se lo tiene que tragar, no tiene más remedio, porque le ha venido sin pensarlo, sin tenerlo en cuenta. La idea, por ende, le está dando vueltas continuamente. Después de recibir el bioshock, esa situación conflictiva, traumática, que no te lo esperabas, no paras de darle vueltas continuamente. Y no sabes con quién hablarlo. Te sientes solo, lo vives en soledad, en aislamiento, no lo comunicas a nadie, porque no sabes lo que te pasa. Simplemente lo que estás tratando de buscar una solución, pero no piensas a quién contárselo. Mientras dura esta situación conflictiva, se produce un cortocircuito a nivel cerebral, y desde allí se manda una señal al órgano. De este modo aparece la enfermedad. Esta es la forma en que aparece la enfermedad en el órgano. Has recibido un bioshock, un trauma, algo inesperado, algo que no te esperabas, algo que te pilla a contrapié, algo que no puedes sujetar, algo que luego no puedes contar a nadie. Y esto, esta situación vivida, es lo que se manifiesta luego en el órgano. No es automático, lleva un tiempo, por supuesto. Esta primera ley se cumple en el 100% de los casos, de las enfermedades, excluyendo 3 tipos de enfermedades: los traumatismos, los envenenamientos y las que nacemos con ellas. Esto es otro campo que también tiene que ver con los descubrimientos de Hammer, pero que se tratará en otro, es un campo muy amplio. Todas las demás, absolutamente todas, se rigen por esta ley férrea, ley del hierro del cáncer, la primera ley que Hammer descubrió. Bueno, amigos, amigas, un placer poder expresarme yo en estos términos, y espero que sirva de alguna manera para poder descubrir qué es esta nueva forma de ver las enfermedades y la vida. En el próximo vídeo seguiremos con la segunda ley, cómo Hammer la descubrió y qué impactos tuvo en su entorno. Muchas gracias y nos vemos pronto.